muy bendecida porque en este momento estoy en la posición de poder ayudar, ¿sí? Entonces fue muy bonito. Entonces, pues bueno, por eso también te pensé, Sandrita, porque dije, bueno, listo, primera coronada, primera enseñanza que no me tocó, pero tal. Esta enseñanza, definitivamente Dios es muy sabio, y se nota la oración que hacen las cabezas del ministerio cuando asignan los temas, porque cuando uno tiene la enseñanza es como si Dios le quisiera decir algo ahí, ¿sí? En el tiempo que es. Entonces, cuando yo vi que tenía la enseñanza, pues le escribí a Néstor, ¿qué fuente me sugieres? Entonces me sugirió un libro de 120 páginas. Y yo solo pensaba en el tiempo. Yo decía, Dios mío, un libro de 120 páginas, ¿a qué hora me va a leer esto? Si trasnocho, madrugo, no salgo a almorzar, estoy acá de trabajo en la universidad. No, o sea, dije no. Pero dije, bueno, listo, Señor, si tú me pusiste esto es porque tienes un propósito, ¿cierto? Dije, bueno, listo, me senté a leer mi libro, resalte, bueno, chun. Ese libro es del padre Mauricio Mechler. Hasta donde entendí es español, se llama Vida Espiritual. ¿Y qué dice el padre? Libros de vida espiritual, hay 1.000.000 de libros, o sea, donde usted quiera puede ver cosas de libro espiritual, pero el padre lo que propone es hacer como un compendio de lo que él considera lo más importante en la vida espiritual, ¿cierto? Y nos invita a ver nuestra vida espiritual desde 3 focos principales. Entonces, ¿qué dice este padre? Él dice, mire, hay 3 principios fundamentales de la vida espiritual. Si usted quiere evaluar cómo está su vida espiritual, revise estos 3 frentes. El primero es la oración. El segundo es negarse a sí, vencimiento de sí mismo o negarse a sí mismo. Y el tercero es amor a Jesucristo nuestro Señor. Entonces uno dice, pues sí, pues suena lógico, ¿cierto? Pero cuando uno empieza a ahondar en el tema, por ejemplo en la oración, antes de empezar, yo creo que todos sabemos qué es orar, ¿sí o no? Pues uno dice, sí, pues yo sé qué es orar. ¿Cómo definen ustedes qué es orar o cuál es la oración? ¿Quién se atreve a dar una definición de qué es la oración? Pues la comunicación con Dios que tú haces desde tu momento como de soledad, como de mayor conexión con Él. Ok, muy bien. Resulta que hay diferentes tipos de oración y ya lo vamos a ver. Pero más allá de cómo es la oración, o sea, el tipo de oración que tú haces es el cómo lo haces. Y creo que esa es una de las cosas que más me impactó con esta primera parte de la enseñanza. Voy a resaltar algunas frases que quise traer a colación porque, yo no sé, como que me llegaron así. ¿Cómo? No se nota mucho, pero yo les hago el esfuerzo de leer. 2020. Está muy pequeña la imagen del no, es que la imagen, pero yo le leo. Pero si lo alejas, y no se puede agregar correr más hacia atrás. El video, claro. Sí, claro. Es que no se ve. Y más atrás, No, pero no me qué pena me quita la chaqueta. tranquila. Yo sé que falta el protocolo, pero bueno. ¿Sí? Es que el cable está como molesto. Ya, no, pero igual. A ver. Ahí más o menos se ve. Sí, ya se ve No, yo veo. más. Mejoró. Sí, 2020. Un poquito más para atrás. Listo, entonces dice, orar no es otra cosa que hablar con Dios, adorándole, alabándole, dándole gracias, pidiéndole mercedes y perdón por nuestras culpas. Es que está como en un español medio antiguo, por eso van a encontrar algunas frases Pidiéndole mercedes. extrañas. Hoy mandamos un cedocito. ¿Cómo? Pidiéndole merced. Sí, dice, haya, Humilde así. haya Humilde. o no haya consolación, que esto es una de las cosas que, digamos que yo no me canso de repetir, y es, haya o no haya consolación, se puede y se debe orar siempre. Ay, que es que yo no siento, que es que yo no tengo ganas, que es que yo no quiero, ore. La única forma que usted pueda cambiar de estado es orando. Ese es el único remedio. Quiera o no quiera, encuentre lo que encuentre. Como nos ha contado muchas veces Néstor, Santa Teresita del Niño Jesús, pues no sentía nada, ¿cierto? Durante 33 años duró en desierto y aún así ella oraba. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo? ¿También? Ok. Dice, no hay cosa fuera de la Sagrada Comunión que tan estrechamente nos una con Dios como la oración. Y lo que dice el Padre es eso, mire, el puente con Dios. O sea, usted quiere sentir a Dios y sentir el cielo, ore. ¿Qué más tiene? Orar, nada más. Eso es lo único que usted tiene. La razón por qué a los hombres generalmente suele hacérseles pesada y dura la oración es el fastidio. A mí eso sí que me llamó la atención, fastidio. Si usted siente fastidio, pereza, aburrimiento de la oración, está mal. Están cuidados intensivos. Porque eso quiere decir que uno está muy frío, que está en un estado de pronto hasta de pecado, que no le nace, o sea, como que
no le nace orar con Dios, entonces, ojo cuando usted sienta fastidio con la oración, eso es un primer indicador, así la alarma de que algo le está pasando en su vida espiritual. Y dice, pide cuanto desees, ven a mí cuanto quieras, acude, avisándome o sin avisarme, que siempre me será grato, todo lo que tengo y yo mismo estoy a tu disposición. Esto es simplemente Dios diciéndonos, yo estoy acá en cualquier momento, cuando usted quiera, pídame lo que quiera. Mejor dicho, 7 por 24, 365 o 366 días en el año. Pero resulta que a veces como que se nos olvida eso. Y miren lo que viene acá, dice, ay, eso no es todo. Eso no es todo. Parece un culebrero, a ver, ¿qué más? Dice, ¿cómo será que somos nosotros los humanos? Que si teniendo oración nos olvidamos de Dios, ¿cómo sería si no existiera la oración? Entonces miren esta frase, dice, pero en la criatura el abandono de la oración viene a ser como una deserción de Dios, de modo que por lo que mira así, tuvo Dios que imponer la oración. ¿Cómo sería entonces si de verdad no existiera la oración? ¿Cómo sería nosotros? O sea, cada vez que nos alejamos es abandonar a Dios. Un versículo de la Biblia que obviamente Jesús cuando está en el monte Gólgota, que también fue parte de mi enseñanza, pero pues esa parte sí no se las transmití a ustedes, era esa. Me siento tumbado. Me siento tumbado. Es que mira, o sea, es cuando Jesús sale y ve a sus discípulos durmiendo y les pidió que oraran. Entonces, en ese pasaje o en esa lectura decían cuánta tristeza sintió Jesús al sentirse abandonado por los más queridos, porque ni los más queridos fueron capaces de orar por él 2 horas, se quedaron durmiendo. Y él salió 3 veces y les llamó la atención 3 veces y volvieron y cayeron en lo mismo y no oraron. Entonces la tristeza de Dios cuando la gente no ora, uno a veces cree que de verdad Dios no, como que no importa, o sea, si oro bien y si no, como que también no. La tristeza que Dios siente, que Jesús siente cuando tú lo abandonas y no lo buscas, no le oras, es impresionante. Todo el día te está esperando. Así, todo el día, todo el día te está esperando. Y uno a veces cree que porque yo hice el rosario ya cumplí, o porque fue a misa ya cumplí con la oración del día. No, Dios todo el día lo está esperando. Dice, lo que conserva precisamente en el mundo el poderío de Dios es la oración, y donde ésta desaparece también el reino de Dios del corazón de los hombres. ¿Qué más claro ejemplo que lo que estamos viendo hoy en día? O sea, donde no está Dios hay ausencia total de muchas cosas. Hoy les compartí, apenas llegué, que lamentablemente hoy tuvimos un hecho súper desafortunado en la oficina. El vigilante que llevaba 25 años trabajando en el banco se lanzó del 10º piso y se suicidó. Obviamente eso fue conmoción total hoy en el banco, eso fue la noticia del día. ¿Desde el banco? Del banco, el vigilante lleva 25 años trabajando con el banco y se lanzó ¿Ahí en del Torre 10º piso. En Torre Central. ¿Cuál es la Torre Central? 68, Avenida El Dorado con 68, al lado de la Cámara de Comercio, ese edificio grande de Avenida. Entonces, o sea, de verdad que puede ser, bueno, hay muchas teorías, ¿cierto? Pero supongamos desde el punto de vista espiritual, que puede ser un espíritu de suicidio. Uno tiene que estar alerta, atento, pidiéndole a Dios protección, estando orando, velen, oren sin cesar. Y a veces nos descuidamos. Estamos en un mundo donde están pasando tantas cosas y a veces nosotros somos tan frescos como que salimos y se nos olvida hasta darnos la bendición, no sé, o sea, cosas tan simples. Por ejemplo, cargar el rosario, la virgencita, algo que lo proteja, no sé, porque de verdad que estamos expuestos espiritualmente a muchas cosas muy fuertes, sobre todo hoy en día. Dice, lo mismo es para la vida espiritual la oración, pues aquella sin esta no existe. Es la oración el grande e indispensable medio para alcanzar la gracia. Si queremos salvarnos, tenemos que orar. Y acá hay una frase que me encantó, y dice, nunca podemos orar bastante, jamás será suficiente. Jamás será suficiente la oración que hacemos. Entonces Él vuelve y nos invita. ¿Qué tanto estás orando tú? No, pues cada uno sabe qué tanto está orando, ¿cierto? Alguna vez en una enseñanza que también tuve yo, se llamaba la hora santa. Y al principio yo les hacía el ejercicio con una calculadora y les decía, bueno, ¿cuántos años tiene usted? ¿Cuántos días son esos años?
¿Y cuántas horas? O sea, cada día tiene 24 horas. ¿Cuántas de esas 24 horas de cada día, de cada año que usted ha vivido, le ha dedicado a Dios? Y yo volví y me preguntaba, y el 1%. y entonces uno cuánto le dedica a Dios. Y yo decía, Dios, yo diciendo que yo tan ocupada, que estoy llevada de tiempo, y mira, o sea, gracias, de verdad, por eso yo decía, esta es la enseñanza que más tiempo le he dedicado, porque como que me estremecí y dije, oye, pues, ¿cuánto tiempo le estoy dedicando a Dios? Dice, la oración, el gran medio para alcanzar la gracia. Entonces él habla de 3 cosas. Uno, es que para cumplir los mandamientos se necesita orar. O sea, uno no puede cumplir los mandamientos porque... Si no está en gracia. Sí, o sea, si no está en gracia. Pero esta segunda, que él dice que son las tentaciones, dice, tampoco podemos vencerlas naturalmente. O sea, por mis propias fuerzas no soy capaz, y lo dice la palabra, por mis propias fuerzas yo no puedo vencer las tentaciones. Y dice, pero nunca es tan fuerte la tentación que no podamos orar. Si somos débiles es porque no oramos. Y esta frase me encantó. Los santos triunfaban porque oraban, que sin oración hubieran sucumbido lo mismo que nosotros. Clarísimo. Mejor dicho, si usted está cayendo en tentación permanentemente, le falta oración. Sencillo. Así de simple. Y la perseverancia final, que es el beneficio que a la hora de la muerte, pues uno esté en gracia. Que eso también se logra a través de la oración. La oración como eficacia ilimitada es que la eficacia de la oración no depende de qué tantos rosarios, misas o frescas hagas, puedes hacer 80,000. Pero lo que realmente Dios evalúa, o sea, lo que hace realmente eficaz la oración es el fervor y el amor con el que tú le oras a Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que, ejemplo, uno va en el carro y le hace una pequeña oración a Dios así como desde el fondo del corazón, y eso automático, o sea, no sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, como que yo le dije, ay Dios, y solo bastó ni siquiera un minuto, y Dios escuchó, o sea, de pronto es con ese amor y ese fervor que nosotros logramos, pero a veces rezamos el rosario y ni nos acordamos en qué misterio estábamos, ni si vamos en Padre nuestro, Dios te salve, o sea, de verdad, nosotros a veces no somos lo suficientemente conscientes de cómo oramos. No hay nada que se ponga. Dices que depende del poder, el fervor que tú le pones, no del mérito del que ora, es también en el sentido que uno a veces escuda su falta de oración pidiéndole a otro que ore por uno. Ah, sí. Pues como tú oras más, a ti te oye más, ¿no? Tú eres más santo. Tú eres bonito. Como Dios te escucha más, Sí, entonces sí. ora por mí. Sí. Pídele por mí. Padre, ¿usted qué? Sí. ¿Usted qué le habla tanto de eso? Impóngame la mano y al Padre. No es que esté mal orar por otros, sino lo que dice Carlos, que no diga, ay no, pues usted como Sí, usted. Carlos, Tu falta de oración, no, ora Por eso, por mí. Señor, dale la gracia para que nos excusemos. Sí, pues como invitarlo a hacer la reflexión de, venga, es que usted también puede orar, usted no está impedido, o sea, hay oración mental, o sea, así usted no puede hablar, usted puede orar, porque eso es interno, o sea. Claro. No hay nada que se oponga por mucho tiempo al suave e irresistible poder de la oración, ni las pasiones, ni el empuje de los peligros y las tentaciones, todo lo vence la oración. Todo. Absolutamente. Es tan poderosa la oración que uno no dimensiona de verdad de todo lo que puede sacar la oración a uno. Y también lo transforma, le cambia a uno los pensamientos. Seguramente ustedes no son los mismos desde que entraron a pedacito de lo que son hoy en día. Ejercitarse espiritualmente y la oración ha hecho que usted sea una persona diferente hoy. Ora y sin cesar, y llegarás a dominar todas tus pasiones. Esta sí que les va a leer el párrafo completo porque es que esta merita, dice, Esta pagó la enseñanza. Dice, ante todo debemos saber nosotros mismos qué es lo que queremos tratar con Dios. Y por lo tanto es necesario orar con empeño, con atención y sin distracciones. Aquí lo principal es que no queramos estar distraídos y que no nos distraigamos voluntariamente. ¿Cómo nos va a oír Dios cuando nosotros mismos no nos oímos ni sabemos lo que decimos? Tampoco sería honroso ni agradable para nuestro ángel tener que presentar ante Dios una oración llena de distracciones. Por de pronto, procuremos no dar ocasión para ello, pues toda distracción voluntaria en la oración es falta y nos acarreará no gracias sino castigo. O sea, si yo estoy en la Eucaristía y me distraigo Voluntariamente. voluntariamente. Sí, O después. cuando estás en el grupo de oración y estás mirando el celular. Sí.
o en misa mirando el celular o hablando, distraída, o sea, voluntariamente, porque, bueno, puede pasar que uno esté haciendo el rosario y como que se le viene el pensamiento, pero tú vuelves al rosario, o sea, es que tú te controles y como que, venga, yo estoy rezando y vuelvas, ¿sí? Pero si tú voluntariamente te vas, eso. O te das cuenta cuando eso, te das cuenta. sí, pero vuelves, o sea, vuelves. La risa que empieza a mirar el peladito que está ahí, Exacto. concéntrate en Esto lo a que mí está pasando en el sí cielo. que me impresionó. Pelado que llore. Yo dije, ¿cuántas veces oramos distraídos? ¿Cuántas veces? Si no sabe ni siquiera uno lo que está diciendo, ¿qué le va? Pero Dios, es que tú no me escuchas. Pues si usted mismo no se escucha, ¿qué le voy a oír yo? Es que ahí dijiste nada al fin. Sí, cierto. O sea, ¿Qué te está contando? entonces, a mí esta frase, y por eso la puse así en negrita, cursiva y demás, porque de verdad yo creo que esto me hizo pensar como cuántas veces horas de verdad concentrada y con fervor y en lo que estás haciendo. Y una de las cosas que, por ejemplo, decía allí es, procure o cerrar los ojos mientras ora, o tener la mirada en un punto fijo, o preparar el ambiente previo a la oración, ¿sí? Pues para garantizar que lo hagas con ese fervor y ese amor que amerita hacerlo. El fervor es el alma de la oración, Dios escucha el corazón, no los labios. Por eso es que hay muchos santos que cuando oran, o sea, se compaginan o se meten tanto en el tema que les pueden gritar. Hace poco me vi una película y alguien llegó y chuzó a una santa. ¿Te acuerdas la que te dije que me ha visto? Santa Catalina, ¿no? ¿La de Siena? Sí, y llegaron y la chuzaron. Una santota. La señora estaba tan compenetrada en la oración que no sintió ni siquiera que la habían chuzado con una aguja. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y pues me sacó a colación porque yo decía, qué chévere poder llegar uno en ese nivel donde uno, o sea, absolutamente desconectado nada, de la tierra, por decirlo así. Absolutamente nada te distrae, o sea, ni siquiera un chuzón. ¿Qué nivel? Ahora, hay diferentes tipos de oración. ¿Cómo? Sí, es una experiencia Lo que pasa, mística. los que tienen las experiencias místicas Se transportan, pues. están como en trance, Sí. Ajá, trance. Es una comunión perfecta ahí. Sí. Perfecto. Y ellos lo que están hablando, que era una de las críticas que le decían en ciertas apariciones marianas, donde los supuestos videntes les acercaban a los cachos, sale el ojo y ellos volteaban entre ellos, decían que ese signo, que esa aparición no era ¿Que era real? legítima porque en las apariciones hay un éxtasis ahí. Ajá. Total. Nada del mundo exterior de la fe. De acuerdo. Hay diferentes tipos de oración. Está dos tipos principalmente, la vocal, la mental o la interna. La vocal pues es la que expresamos con el lenguaje digital, o sea, con las palabras, y es lo que nos genera como esa unidad como iglesia. En ese, digamos, como modelos de oración vocal está el Padre Nuestro, el Dios te salve, el Rosario, las letanías, bueno, todas esas oraciones que conocemos y que nos da como esa unidad de iglesia. Pero también existe la mental o la interna, que es la que expresamos desde el fondo del corazón también, que no tiene como un libreto, como una proforma, por decirlo de alguna manera, sino que pues sale desde el corazón. Algo que me gustó mucho también del sacerdote que mencionaba en el libro es, para los que estuvimos en el retiro de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, el padre vuelve y resalta lo que hizo San Ignacio en la oración. O sea, yo quiero y voy a buscar la forma de ver como la vida de San Ignacio más a profundidad, porque menciona varias cosas de esos ejercicios espirituales que propone San Ignacio y los métodos que él enseña para poder orar, tanto de forma contemplativa o meditativa, pues no sé, se dice meditativa, no sé, contemplativa y bueno, en meditación y digamos de forma mental y también vocal. Entonces, pues si alguien quiere profundizar más en ese tema, pues también podría indagar en San Ignacio de Loyola. Miren lo que dice acá: el día en que dejemos la oración y renunciemos a ella, volveremos a estar expuestos a todos los peligros, al pecado y a la perdición. Cuando nosotros nos enfriamos en la oración, no sé si les pasa, somos más propensos a pecar. Incluso a veces uno dice, ay, eso no es pecado. ¿De verdad? Ay, eso que va a ser pecado. Y entonces cuando usted diga eso no es pecado, ahí preocúpese porque algo está pasando, ¿sí? Entonces,
evalúe. Ya tiene la duda escolar. Sí, evalúe, o sea, ¿qué pasa? ¿Cierto? Eso no empata. El que reciba, no, No, y que además cuando tú ya tienes un estado de gracia, tú Sí. ya has alcanzado un estado de gracia en la oración y tú descuidas la oración, es como darle la victoria al diablo, porque logró su objetivo, te alejó de Dios. nos toca estar ahí batallando. Y dice, el que se contenta con orar y corre después tras las ocasiones peligrosas, creyendo que con eso está libre de pecar, se burla de la oración y pide un milagro manifiesto. O sea, el que pretende que porque, no, Dios mío, pero no sé, que está, por ejemplo, un alcohólico, por decir algo, un ejemplo, pues si propicia un ambiente y se va para una fiesta donde hay trago, pues no crea que porque hizo un Padre Nuestro, un Dios te salve, pues no va a caer nuevamente, ¿sí? Claro. Algo similar, eso pasa para todo, ¿no? Que es que yo juzgo mucho, critico mucho, y no, pues me voy a encontrar con, no sé, fulana de tal, que mejor dicho habla hasta por los codos de tal persona y fulanita de tal. Si yo sé que voy a estar en un ambiente que propicia eso, pues no pretenda que porque hizo una pequeña oración ya no lo va a hacer. Entonces también nosotros estamos llamados a ver en qué contextos nos movemos, ¿sí? Y qué estamos propiciando. Porque estamos todo el tiempo expuestos a peligros, a tentaciones o al pecado. Es como el que hace la oración antes de irse a robar. El mejor ejemplo es un sicario. sicario. Sí, El el que sicario. se da la bendición Que es el el sicario de la sicario. iglesia, van a la iglesia, virgencita, protege. Y están ante la imagen y... Sí. Exacto. Y Es rezan un la muy bala, buen y le ejemplo. echan agua bendita a la Exacto. bala y todo. Ajá. Sin embargo, el que ora constantemente y de forma fervorosa se transforma como persona. Lo mismo que hablábamos ahorita, cuando uno llega a pedacito de cielo es uno y hoy en día es otro y cuando más adelante será otro, porque es de ejercitarse y de constancia. O sea, de las cosas que me quedo con esta enseñanza es, pues no podemos desistir nunca, porque el que para pierde, en serio, el que suspende pierde. Y se puede caer más duro todavía, que es lo más grave. O sea, el que se caiga mal. Entonces, estar ahí en permanente. Luego, entonces, el segundo foco que nos invita a revisar para ver nuestra vida espiritual es el vencimiento propio, las conocidas mortificaciones, que también se conocen como abnegaciones o aborrecimiento propio. Entonces, acá está el angelito y el diablito a un lado y otro del muñequito. Entonces dice, no es otra cosa sino la violencia y fuerza moral que tenemos que hacernos para vivir según nos los exige la razón, la conciencia y la fe, el esfuerzo que necesitamos para ajustarnos a nuestro deber y ser de veras lo que debemos y queremos, hombres razonables y nobles. Claro es que para ello hace falta esfuerzo. Cuando acá habla de violencia, pues obviamente no se refiere a una violencia física, sino como a esa fuerza de voluntad que uno tiene que hacer con uno mismo para vencerse ante las tentaciones, ante esas cosas, esas situaciones que lo exponen. Entonces, la dificultad no nace tanto de la cosa como tal, ¿sí? de la situación como tal, sino de la debilidad y de la naturaleza humana que uno tiene. Y eso es lo que precisamente nosotros tenemos que mejorar, esa debilidad, esa naturaleza humana que nos lleva a caer tan fácilmente. Ahora, el fin de la mortificación o de la negación de uno mismo, pues no es castigarse, ni agarrotarse, ni nada de eso, sino más bien como educarse, ¿sí? Como, por ejemplo, hoy, Alfredo de la Rosa, yo no sé, creo que alguno de ustedes lo conocieron, que es mi mejor amigo, él me decía, mira, es como, por ejemplo, cuando tú haces un ayuno, tú dices, bueno, hoy no voy a comer, no sé, dulces, por decir algo, entonces tú dices, bueno, hoy digo que no dulces. O otra persona que le parezca duro dejar, no sé, la carne, la leche, no sé. Esa persona que tiene dominio sobre que puede hacer ese ayuno, tiene mayor dominio sobre su cuerpo y sobre, digamos, todo el tema carnal, me decía él. O sea, las personas que tienen dominio sobre su cuerpo tienen dominio también sobre las cosas carnales, o sea, en el tema del ayuno, me explicaba él. O las personas que tienen como, sí, es como esa autodisciplina y ese educarse para no caer en las cosas, ¿sí? No solamente pasa con el tema de la carne, sino pues en general de todas las situaciones. Y pues para llevar una verdadera vida espiritual lo que se busca es que nosotros estemos limpios de corazón, en gracia, libres de pecado. O nos vencemos o perecemos.
¿Qué tal esa frase? Cualquiera. Sí. Chévere, fuerte esa frase. Entonces dice, si lo mismo que con la oración, si nosotros renunciamos a negarnos a nosotros mismos, cada vez va a ser más difícil y vamos a volver al principio, ¿sí? Si antes yo me aguantaba no decir mentiras, ejemplo, si caemos y si nos olvidamos de ese dominio de nosotros mismos, pues va a llegar un punto en que nos vamos a volver súper mentirosos y ya ni siquiera vamos a ser conscientes que somos muy mentirosos, porque lo abandonamos y se nos olvidó. Y una de las cosas que decían allí en el libro y que invitaban es, venga, cada vez que usted tenga ocasión de negarse a sí mismo, hágalo, ¿sí? Cada vez que usted tenga tema de negarse a caer en tentación, o sea, de decir una mentira, de criticar, de juzgar, hágalo. Entonces hoy, por ejemplo, estábamos en la hora del almuerzo y estábamos en una banquita sentadas. Entonces alguien dijo, no, pero es que mire esa niña, ¿qué tal con uniforme, con tenis blancos y no sé qué, fatal? O sea, ¿cómo se viene uno a la oficina con sastre y con tenis blancos? Entonces le dije, ¿y tú cómo no sabes si está operada, por ejemplo? Ay, pero tenis blancos, ¿y tú cómo sabes si es que no tenía más tenis? O no tenía para comprar, o sea, ¿tú cómo sabes por qué ella tiene, o sea, qué sabes tú de por qué ella tiene tenis y por qué tiene tenis blancos? O sea, Andy, tienes toda la razón. Le decía, evita juzgar. Ponte en los zapatos del otro. ¿Qué puede estar pasando esa persona para que haya decidido irse en tenis blancos a la oficina? No tengo ni idea. Pero tú no eres quien para entrar a juzgar porque esa persona está vestida así. Entonces, cada vez que tú tengas ocasión de resistirte, hazlo. Porque eso te va entrenando y te va formando para que la próxima vez, antes de juzgar, tú, no, espera un momentico, ¿qué tal que esto, qué tal lo otro? Y eso aplica pues para todos los pecados. Dice, el vencimiento propio ha de ser constante y sin interrupción, porque mientras damos de mano a la abnegación, o sea, al dominio propio, no descansa en nosotros el mal, sino que avanza como las malezas, que nunca dejan de prosperar en los jardines. Esta sí también pagó la enseñanza. Esta, mortificación exterior. La concupiscencia que nos arrastra al pecado propiamente está en el alma, pero ojo a esto. Pero el cuerpo y el alma viven juntos, formando un compuesto natural y a causa de esta unión íntima, lo que entra por los sentidos influye en el alma y puede llegar a ser pecado si se añade el consentimiento. ¿Quién no sabe qué conmoción y qué daño no puede causar una mirada indiscreta? La mayor parte de las tentaciones llegan al alma por los sentidos, de ahí que el refrenarlos equivalga a prevenirse contra la tentación y quitar fuerza al mal. Clarísimo, nosotros también estamos llamados a mortificar los sentidos. Ejemplo, está uno en una conversación con amigos, empieza la conversación a tornar otro sentido, a tener doble sentido. Nosotros no deberíamos participar de ese tipo de conversaciones. Eduque el oído. La vista sí que más, yo creo que ese es el sentido por donde más pecado entra. Los pensamientos. Los pensamientos, o sea, todo los sentidos. Pónganse a pensar y verá cuánto uno peca uno con los sentidos, con la lengua, criticando, juzgando, murmurando. Esa también es tenaz. Entonces también estamos llamados a mortificarnos, o sea, a abnegarnos o a controlarnos en nuestros sentidos. A mí esa frase me pareció espectacular. Y también desde la interior, consiste la mortificación interior como contrapuesta al exterior, en regir y enderezar las potencias interiores del alma. ¿Cuáles son las potencias del alma? Inteligencia. Memoria, entendimiento, ¿cómo es? Ahí ahora se me olvidó a mí. Voluntad, memoria, inteligencia. Sí, esas, ¿sí? Memoria, ¿Sí inteligencia. Pues también, porque la voluntad también hay que educarla. Sí, claro. Si no tienes voluntad, La memoria no vas a controlar tus pensamientos. también hay que educarla. Todo eso hay que educarlo, ¿cierto? Pero no se puede ligar esta mortificación de la oración, porque entonces caemos en mentalismo y en cosas de Nueva era. Ah, de acuerdo, sí, que el poder del mental, de acuerdo. Nueva era. Completamente de acuerdo como dicen contigo. por ahí, ayuno sin oración es dieta. Muy bien, y de eso para allá vamos, porque dice, si la mortificación interior no puede ser duradera a la exterior, pero
ya tomamos ese punto que tú dices que es súper importante, pero antes dice, ¿en qué deberíamos mortificarnos nosotros? Y una de las cosas que dice que me gustó mucho es, según tu estado de vida, ¿a qué estás llamado a hacer? Entonces piensa en qué deberías mortificarte según tu estado de vida. Si eres sacerdote, si eres soltero, si eres casado. En segundo lugar, en lo que cada uno tenga, o sea, cada uno sabe cuáles son sus debilidades y sabe cuáles son sus pecados. Cada uno sabe en qué debería mortificarse. Y en tercer lugar, en lo que Dios quiere y exige de nosotros. Si nosotros queremos ser santos, nosotros sabemos en qué debemos esforzarnos, ¿sí? Puede que no sean nuestras principales debilidades, pero si sabemos que es un pecado o una debilidad, pues nosotros también deberíamos evitarlo. Y lo que dice Carlos, dice, bueno, acá viene una que también es muy bonita, dice, la dificultad y el cansancio desaparecen ante el gozo que produce el heroísmo. Este es el lado risueño de esa mortificación que tanto espanta. Tan rico que es decir, ay, no pequé, ay, lo pude, no, en serio, no pequé, lo logré, lo vencí, no caí. Ese gozo es el que se refiere ahí, o sea, el heroísmo de haber logrado no caer. Y eso es lo más gratificante. Y ese gozo, como viene de Dios, es un gozo maravilloso. Llega uno, empieza uno con esas luchas internas. Total. Digo yo, porque todo este proceso, y si nos damos cuenta, durante todo el año, el tema ha sido desaprender, que básicamente es todo esto. Pero empieza uno con esas luchas internas y uno, bien, lo logré. Y al ratico, me caí. Como juego de escalera. Sí, o sea, pero es que, sí, o sea, créeme que de acuerdo pero es como cuando todo el día. aprendiste a caminar. Es como Claro. cuando aprendiste a caminar, te caíste pero te levantaste. O sea, es un ejercicio constante. Pero se siente gozo, pero también se siente mucha tristeza Total. cuando tú estás en ese proceso de la autocorrección todo el tiempo y caes, o sea, así Porque como ahora, sientes gozo, también ahora uno sientes es consciente. la antes no. tristeza, sí, antes Tienes no, más como temor que de por eso Dios, es que eres te más duele consciente. Entonces, cuando vas a decir Totalmente de algo, acuerdo. no, pues no puedo decir mentiras, solo puedo decir la verdad. Y entonces uno, ¿y ahora qué hago? No, mi trabajo, ¿qué no, hago? claro. A veces uno en el trabajo, sí, en el trabajo, uno a veces en el Esos trabajo dice dilemas. mentiras, ¿cierto? A mí a veces, por ejemplo, Pero tiene pues, que ¿cómo calmar a la hago? gente. ¿Cómo hago ahora? Pero no, ya a veces me pasa que, no sé, por ejemplo, dice, ay, déjame conectado esto toda la noche. Y por la mañana, me lo dejaste toda la noche. Yo, mi amor, lo desconecté cuando ya estaba listo. O sea, no le dije que sí, no le dije mentira. Sí, le dije mentira. Y uno se hace cuenta que, bueno, pero no diga mentiras. Sí, pero pero yo no dije mentiras porque sí. No, pero mira, no es Sandra, fácil. no es Es fácil. complicado, Es una que es lucha difícil, todo el día. total, si Es fuera esa fácil, guerra, pues, esa guerra que tú mostrabas hace un ratico, el El ángel diablo. y el diablo. Y entonces, ¿sí qué hago? Y hago esto, y está este, y está este. Y... claro, no es fácil. Y así como tú dices, el gozo que uno siente por no haber, pero la tristeza que uno siente cuando le falla a Dios, Sí. para uno levantarse de eso es muy difícil. Es más grande la tristeza que uno siente, o sea, es una cosa como, Dios mío, te fallé, otra vez caí, chun. Pero no importa, Sandrita, o sea, lo importante es que tú te vuelvas a levantar. Y cada vez que te levantas más fortalecido. Como, venga, no, la próxima vez, para volverme a sentir como me estaba sintiendo, no lo pienso 2 veces antes de. ¿Sí? Y eso, en eso consiste la formación, en eso consiste la mortificación, en educarte tanto en las potencias del alma como en los sentidos. La disciplina. Que hay que tener. La disciplina. Y las mortificaciones son en todo, ¿no? O sea, en la voluntad, en las pasiones, en la pereza, en el temor, en la ira, en la impaciencia, es todo. Por eso les decía, hay unos como pecados más grandes y más frecuentes que uno cometa, hay otros pecados que existen que tal vez uno no cometa, pero que igual toca trabajar sobre eso. Y lo que decía Carlos, solo con orar no se llega al fin, o sea, no solo porque usted oró llegó, lo que hablábamos ahorita. Una y otra, o sea, oración y mortificación deben ayudarse, apoyarse y complementarse. Ambas deben ir siempre unidas. No pretenda que hoy amaneció y me voy a mortificar hoy todo el día. Si usted no se prepara y si usted no ora, puede que se mortifique el día, pero al otro día cayó y no lo logró y no fue el objetivo. Todo es una formación, ¿sí?
y no pretenda. Se sientes uno como frustrado, como cohibido, porque si no hay la oración que te da como esa tranquilidad, la fuerza, exacto, esa alegría, esa energía de querer hacerlo. Es como el alimento, creería yo, o sea, la oración es el alimento para que tú puedas tener la fuerza, así como el cuerpo necesita del pan para tener fuerzas para soportar el día de la oración, es lo mismo para la mortificación. Como cuando uno ayuna, que uno hay momentos complicados y en oración ya pasa. Exacto. O sea, y lo mismo que hablábamos ahorita, solo con orar pues tampoco lo logra. Por eso tienen que ser un complemento las dos. Exactamente. Porque hay un sacrificio. O sea, la mortificación es como ese sacrificio. Claro, que te va moldeando. Tú, digamos, tal vez, no sé, yo casi siempre pongo el ejemplo de las mentiras, pero tal vez antes cuando tú no eras tan consciente de, pues, dices, es una mentira piadosa, es una mentira, bueno, las mentiras que supuestamente, las mentiras piadosas no existen. Mentiras, sí, y no, o sea, hoy en día tú dices, no, pues ya dije una mentira. Pequeña, grande, mediana, piadosa, no hay piadosas, o sea, dijiste una mentira. Y cada vez eres más consciente. ¿Pero por qué? Porque te has ido educando. Te has ido educando en, oiga, sí, esto está mal, ¿cierto? Y el tercer aspecto que él nos dice que evaluemos para determinar pues que también estamos en nuestra vida espiritual es el amor a Dios, ¿cierto? Entonces, el amor a nuestro Señor Jesucristo. Dice, cosa dulce y hermosa es la oración y trato con Dios. Muy digno es también de alabanza el vencerse y señorearse a sí mismo, o sea, mortificarse, para hacerse digno del trato con Dios. Ambas cosas son, sin embargo, difíciles al hombre en muchas ocasiones, mas si el amor las informa, se hacen muy llevaderas. Clarísimo. Si uno ora, se mortifica, pero además siente un amor profundo por el Señor, pues está en un muy buen camino para lograr la santidad. Tiene que haber amor por Dios. Si no hay una gota de amor por Dios, pues tal vez lo otro no tiene tanto sentido. ¿Y cómo no amar a Dios? Sí, primero pues el amor es el sentimiento más lindo que uno puede tener, que le puede surgir, ¿no? Pues mira quién lo dice. Porque está próximo. Yo estoy enamorada. Bueno, y Cristo igual a Dios, o sea, Dios nos dio a Cristo. Y hay una parte que dice, dice, muéstranos al Padre y nos basta. Responde Jesús, una parte de la Biblia que dice, Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Felipe. ¿No crees que estoy yo en el Padre y el Padre está en mí? El Padre y yo somos una sola cosa. Yo soy la luz y la vida del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el verdadero Dios, y al que enviaste, Jesucristo. O sea, si vemos a Cristo, vemos a Dios. Son lo mismo, ¿sí? O sea, Dios se hizo Cristo y Cristo está con nosotros. Ahora, ¿se acuerdan que el primer mandamiento es amar a Dios con todo su corazón? Escuche, es el primer mandamiento, porque el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, porque si uno ama a Dios sobre todas las cosas, le duele pecar, porque si uno ama a Dios sobre todas las cosas, lo piensa 2 veces antes de embarrarlo, porque si uno ama a Dios sobre todas las cosas, se esfuerza por llevar una vida medianamente decente, aceptable, pero si no hay amor, no sé qué hacer. Dios hombre, o sea, como hombre, el hombre también necesita al hombre para ser feliz, para amar, y Dios es tan bonito y tan perfecto que permitió que su hijo se volviera hombre. ¿Para qué? Para que él también, o sea, para decir en un acto de humildad que está como al mismo nivel, comillas por supuesto, que está como al mismo nivel de yo también sentí como hombre, yo también viví como hombre, comí, sentí, lloré como hombre, ¿sí? Entonces es tanto el amor de Dios Padre por nosotros que permitió que Dios, su hijo, se volviera hombre. Y al mismo tiempo lo trajo a la tierra como Dios niño, como bebé. ¿Por qué? Y esta parte me pareció súper linda porque decía, un niño despierta
ternura, despierta amor. Y Dios quería, a través de su infancia y de llegar al mundo como bebé, generar y despertar en los hombres ese amor y esa ternura. O sea, como otra forma de decir, venga, quiérame. ¿Sí? O sea, como yo soy un niño genera eso, como ese, sí, esa ternura, eso también era lo que Dios quería inspirar volviéndose Dios niño. ¿Sí? Por eso el divino niño. Sí. Entonces, eso también me pareció súper lindo. Dice, ¿quién es capaz de contemplar su hermosura fresca y delicada, el alma tierna que bajo ella se oculta y el encanto de su sencillez y de su inocencia, sin conmoverse y sin amarla? ¿Quién es capaz de rechazar a un niño cuando se abraza a nosotros confiado en demanda de auxilio? Pues este es el artificio de que usa el Hijo de Dios desde su primera aparición para ganarse nuestro amor. Qué lindo, ¿no? Precioso. O sea, Dios pensó en absolutamente todo. Se volvió el mejor maestro. ¿Qué no nos enseñó el Señor? Humildad, amor, entrega, servicio. A través de sus parábolas, perdón, misericordia. O sea, siéntese a leer el Evangelio y saca toda la cantidad de enseñanzas que usted quiere. O sea, el mejor maestro fue Jesús. ¿También para qué? Para ganar nuestro amor. El Hijo del Hombre, bueno, eso es muy similar a que Cristo. El obrador de maravillas. Otra manera, el Señor de ganar, o sea, como de decir aquí estoy, era a través de sus milagros, que conquistaba al pueblo, que los llamaba a tener fe, porque es que detrás de los milagros lo único que se puede explicar es que está Dios, porque es algo sobrenatural. Un hombre no puede hacer un milagro. Entonces eso es otra forma de decirle, aquí estoy, tenga fe y quiérame. Y el libro de la vida, ¿alguien sabe qué es el libro de la vida? ¿La Biblia? No. ¿Quién sabe qué es el libro de la vida? Exactamente. Donde están escritos los nombres de los que se van a salvar. De los que se van a salvar. Mire, ponga lo que dice, que mucho más importante aún que ayudar a otros a salvarse era tener asegurada la propia salvación, como la tenían ellos, en virtud de haber sido predestinados desde toda la eternidad y estar sus nombres escritos en el libro de la vida. Quien quiera salvarse tiene necesariamente que ir al Padre, en Él y por Él. Él es realmente el libro de la vida en que están escritos los predestinados. O sea, en el libro de la vida están los que realmente se van a salvar. ¿Cómo? ¿Podemos ver la lista? No sé. Pregúntale a Dios porque ese pedacito no me encuentro ahí. Pero bueno, una pregunta pues. ¿Qué más tiene? Si una persona es bien mala y bueno, y se arrepiente y todo, o sea, ¿cómo hacen para...? No, pues es que lo que hemos siempre hablado, o sea, hasta el último instante de tu vida. O sea, Dios sabe si tú te vas a arrepentir. Pues sí, me imagino que sí. Yo creo que sí. Él lo sabe todo. Yo creo que sí, porque una vez lo hablamos con Néstor, ¿te acuerdas? Dios es eterno y Dios es sabio desde toda la vida hasta para toda la vida. O sea, Él sabe quién se va a salvar, qué decisiones vas a, cómo te vas a, si te condenas o no te condenas. O sea, sí. Pero y el libro debe tener varias ejemplares. La gente dice, el que se suicida dice entre el puente y el fracaso está la misericordia de Dios. Sí. Eso es la única esperanza que tenemos. Hasta el último instante de tu vida. Mantenga el lapicero escogido, lo tendré limpio. Hasta el último instante de tu vida tendrás la misericordia de Dios. Ay, te mueres y llega la justicia. Ay, la diferencia es en el tiempo de purificación. No, sí, eso es claro. La cuestión es que, por ejemplo, si uno tiene libre albedrío y todo eso, o sea, él ya sabe todo. Sí. Él ya sabe cuál va a ser tu vida. En la enseñanza que yo daba, Jesucristo le mostraba eso a Luisa Picarreta. Sí. Y él le mostraba que él se estaba entregando en la cruz. Pero él no le dolían los latigazos, ni le dolían los salivazos, ni todo lo que le hicieron y lo torturaron en el camino al Calvario, sino a él le dolían eran los pecados de la humanidad. Y él desde ese momento no solamente veía los que estaban ahí presentes, sino él también le enseñó a ella
que él veía los pecados futuros, o sea, los pecados, o sea, él sabía y veía los pecados nuestros también. Sí. Y eso, claro, te lo digo pero- porque se lo revelaba a esa Exactamente. picamenta. Él no sabía ¿Cómo todo, vas a todo, proceder? absolutamente todo. Y no se entregaba solamente por los que estaban pecando en ese momento, sino los de por toda todos la los demás. eternidad. También dice la Biblia Exactamente. que al que más se le dio, más se le Sí, exigirá. Ay, claro. Eso es lo que Qué pensamos, susto. pues, de que Dios mío, Dios nos llamó acá a esta comunidad de todo y con que le vamos a salir allá. Sí. No, de Sí, verdad. porque si No, tú es que dices, estar acá es un compromiso. Sí, y es claro. un compromiso muy ¿Qué? serio. Y sobre todo, Eso no que, es- ya habiendo conocido La verdad. gracia de Dios, la verdad. Sobre todo Sí, eso. No, que ahora sí no voy a seguir de quiebre tal, a vicio. O sea, no sé si es en la Biblia donde dice como más le vale no haber conocido la verdad Más le vale que haberla exactamente. conocido y haber caído, porque tengas, o sea, de verdad, dice más le vale no haberla conocido. O la vanagloria, porque a veces uno Qué susto. pertenece a los grupos y uno cree que porque está en una comunidad. Ya es más santo Ay, que el yo resto soy de la más gente. sí, Total. entonces esa vanagloria también. O porque llevo 10 termina años ser en el tu grupo, entonces condenación. yo soy más de la que acabo de entrar y tengo el conocimiento. Hay una frase que a mí me encanta y que me gusta mucho, dice, no juzgues al otro porque peca diferente a ti. Mucha, claro. O sea, ay, es que tal, pues igual de pecador que usted, solo que peca diferente. Claro. Todos somos pecadores. Me encanta esa frase, a mí me gustó mucho la primera vez que la escuché. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué más razones para amarlo que dio su vida por nosotros? ¿Y de Murió qué en la forma? cruz, se sacrificó, se mortificó. Hoy hablando con Alfredo de la Rosa, mi amigo que le estaba contando sobre la enseñanza, me decía, mira, Angie, más claro ejemplo que la oración para prepararse a la mortificación es Jesús en el huerto de los olivos. ¿Cuánto duró Jesús preparándose en oración para recibir lo que sabía que le iba a llegar? Y por eso le dolía que sus apóstoles no lo apoyaran en oración. Él sabía lo que se venía y por eso necesitaba prepararse en oración. Y el Santísimo Sacramento, o sea, y el Santísimo Sacramento, que es la muestra de amor más grande, más infinita y que a veces no la valoramos. Y el Padre termina la obra diciendo, les voy a leer la frase con la que termina el Padre. Y qué pena que en esta enseñanza en particular les haya leído tanto, pero es que hay frases que amerita resaltar, porque es difícil transmitir exactamente y parafrasear lo que él quiere decir. Dice, las últimas palabras de un amigo querido que se separa de nosotros, de un padre, de una madre moribundo, se imprimen en nuestra alma y son como legado preciosísimo y sagrado y prueba de bendiciones del cielo. Por eso quiso también el Salvador, antes de su pasión, dejar a sus apóstoles y en ellos a nosotros, su testamento en aquella despedida sublime en la que descubrió los secretos más profundos de su corazón y les hizo su último encargo, el cual debe ser también la última palabra de este libro. Y las palabras son, permaneced en mí. Y con eso concluye. Ahora, si yo les pregunto, cada uno, ¿cómo está su vida espiritual? Muchas gracias. Muy lindo.